Buenas noches, buenas tardes. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial en Línea de Fuego. ¿Cuál es el capítulo del día de hoy, Ricky? Tú que llevas la cuenta de los números. Hoy es el número 11, capítulo Número 11. 11 de Línea de Fuego. Tenemos un invitado muy especial que tanto Ricky como yo hemos admirado muchísimo, sobre todo ya en la parte de sus escritos, de sus libros. Yo cuando era canciller me apoyaba muchísimo en sus pensamientos cuando trazábamos o identificábamos, sobre todo en los tiempos actuales, política exterior. El invitado es George Heine. No sé, ahora le voy a preguntar cómo se pronuncia bien su apellido. Jorge Heine, no George. Jorge Heine, y le mandamos un saludo, está desde Santiago de Chile. Jorge tiene un currículum muy especial. Entre tantas cosas fue embajador, es abogado, eh, ex diplomático y por supuesto especialista en relaciones internacionales. Entre el 2019 y 2025 fue profesor de relaciones internacionales en la Universidad de Boston. Con anterioridad se desempeñó como ministro de Estado del gobierno de Chile y como embajador en China, también en India y en Sudáfrica. O sea que ahí tenemos una comunalidad, los BRICS. Debe ser experto, así que le vamos a hacer bastantes preguntas del tema. Ha sido vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencias Políticas, IPSA, y es cofundador e integrante del directorio de Diplomáticos Sin Fronteras. Ha sido profesor invitado en las universidades de Constanza, Oxford, París y Tsinghua, y ha publicado 18 libros. De ellos, el más reciente, del cual tengo muchísimas preguntas porque ya empecé a leérmelo y se los recomiendo a todos. También empecé ya. Fascinante, porque toca muchos temas de la actualidad y la situación política, geopolítica que estamos viviendo todos en este momento, que es The Non-Aligned World. Ese libro relata la versión, vamos a decir, de hoy, de lo que es el movimiento, lo que debería ser el movimiento no alineado que fue en sus tiempos, pero una versión distinta y los conceptos de lo mismo es lo que le vamos a estar preguntando el día de hoy también. Así que, sin más, recibimos a nuestro invitado. No sé, Ricky, si puedes traerlo al estudio, a Jorge. Embajador, ¿cómo está? ¿Qué tal, Yanina? Qué gusto verte. Gracias por esta tan generosa introducción. Un placer estar con ustedes y gracias por la oportunidad. No, gracias a usted. Nosotros nos nutrimos muchísimo. Este programa lo hemos iniciado, Ricky y yo, obviamente para hacer uso de la tecnología y de los tan famosos podcasts que hoy se encuentran, pero que sirven también como un instrumento para llegar a la juventud también y sobre todo su presencia, su expertise y su conocimiento. Va a ser altamente valorado, no solo aquí en la audiencia panameña, sino a aquellos latinoamericanos también que nos escuchan. Así que le agradezco muchísimo que haya podido sacar un tiempo para estar con nosotros el día de hoy. Por favor, siempre un placer estar contigo. Yo quiero ir directo a su nuevo libro, porque definitivamente usted es coautor de un libro que en su momento también había leído algunos artículos referentes a ello cuando me tocaba ser ministra de Relaciones Exteriores, sobre todo porque Panamá es un país que puede beneficiarse muchísimo de esos conceptos. Su libro detalla o hace énfasis en la necesidad tal vez o el enfoque de los estados al trazar política exterior y posicionarse en el interés nacional, ¿verdad? Así Y no es. necesariamente en el balance entre, o sea, alinearse con uno o alinearse con otro en un mundo bipolar que podemos vivir el día de hoy, poniendo el ejemplo de China y Estados Unidos. Y esto definitivamente tiene un antecedente tal vez. Yo quiero iniciar preguntándole cuál es la diferencia, cuál es la variante, la variación que usted ve entre los no alineados y como usted le ha llamado, el alineamiento activo, pues.
Correcto. En español, ¿no? Sí, no alineamiento activo. Active Correcto. no alignment. Exacto. No alineamiento activo. Exacto. Sí, yo creo que esa es una pregunta clave. Muchas personas no la hacen. A mí y a mis coautores, Carlos Fortini y Carlos Minami. Y la respuesta es la siguiente. La verdad es que obviamente hay ciertos paralelos entre la situación que existe hoy con estas tensiones, algunos lo llamarían conflicto, entre China y Estados Unidos. Y algunos incluso hablan de una segunda guerra fría, cosa que a mí la verdad es que, aunque yo a veces incluso he usado el término, lo he ido revisando y creo que no corresponde. Con lo que fue la Guerra Fría en los años 50 y 60, y que precisamente dio origen al movimiento de países no alineados, cuya primera expresión fue la conferencia de Bandung el año 1955, y luego la conferencia de Belgrado en 1961, en que se fundó formalmente el movimiento. Entonces, obviamente hay ciertos paralelos. Tenemos acá un conflicto entre dos grandes potencias. En esa época era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Hoy día es entre Estados Unidos y la República Popular China. En ambos casos, el adversario de Estados Unidos es un país que se define como comunista. Y obviamente ambos tratan de ganarse los corazones y las mentes de los gobiernos y los pueblos del mundo. Bien. Un hecho clave, sin embargo, es el siguiente. La Unión Soviética era una gran potencia nuclear, espacial, nuclear, ideológicamente muy significativa, pero que tenía una economía mucho más pequeña que la de Estados Unidos, y era también una economía cerrada. De manera que lo que la Unión Soviética podía hacer en términos de flujo económico para los países que en esa época se llamaban del tercer mundo, era bastante limitado. Eso es muy distinto a la situación actual, en que China, de acuerdo a algunos indicadores, si lo medimos en términos de paridad de poder adquisitivo, tiene una economía mayor que la de Estados Unidos, y además es una economía abierta, una economía con una alta tasa de ahorro que le permite exportar capital y le permite comerciar con el resto del mundo de manera muy activa. Esa diferencia es fundamental. ¿Por qué? Porque los países en desarrollo hoy tienen una oportunidad de escoger. No necesariamente están obligados a comerciar con una de estas potencias o tener inversiones o cooperación financiera, sino que pueden escoger entre ambas. Y eso es lo que les permite esta alternativa que nosotros llamamos de nuevamente activo, en que los países examinan cada asunto en su mérito y toman decisiones acorde. Yo diría que esa es una diferencia fundamental. Exacto. Pero en el caso, mire, yo todo lo pongo al caso de Panamá, ¿verdad? Porque fue el ejemplo que me tocó vivir, obviamente. Hay países donde la geografía y la historia no permite tal vez ese balance. ¿Cómo usted cree que pudiese un país como Panamá, que tiene una historia de 100 años con los Estados Unidos, que la geografía los ha ligado con Estados Unidos, el acceso al Caribe por medio del Canal de Panamá, etcétera, etcétera, pudiese tomar una decisión, por ejemplo, de política exterior basada en, primero, el interés nacional, obviamente, pero caso por caso, cuando la presencia de Estados Unidos es tan fuerte, y sobre todo lo traigo al contexto actual, cuando existen, bueno, el caso que tenemos, pues, de que Estados Unidos está, o eres amigo mío o eres amigo del otro, o sea, ese balance pudiese hacerse si no existieran tal vez estos pequeñas aristas en casos específicos como el nuestro, que tal vez hacen y restringen mucho más la libertad y la capacidad de jugar ese juego, como se dice, ¿no? Tomar ventaja de la dinámica del momento para el beneficio, obviamente, y el desarrollo del sur global y el desarrollo, en el caso nuestro, el desarrollo territorial nuestro. En algún momento lo intentamos lograr, el balance entre ambos, pero en un mundo actual, la circunstancia de hoy,
¿cuál sería la fórmula? Así que usted la tiene para que nos asesore, ¿no? Y nos diga un poquito Sí, por dónde ir. sí, correcto. No, a ver, yo creo que acá tú aludes a un principio de una realidad, una realidad básica, que es la siguiente. Obviamente si miramos el caso de América Latina y el Caribe, hay una diferencia importante entre la situación de los países sudamericanos, Brasil, Chile, Argentina, Perú, y los países como México y los países centroamericanos como Panamá y los países del Caribe. Los países sudamericanos, como regla, tienen mucho mayor intercambio comercial de otro tipo con China y son menos dependientes de Estados Unidos por medio, si nosotros lo medimos a través de una serie de indicadores. Y obviamente ese no es el caso de los países como Panamá, que están mucho más imbricados con la economía estadounidense y por ende son mucho más dependientes de Estados Unidos. Es una realidad que no se puede desconocer. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo que también es importante tener presente lo siguiente. Hay toda una escuela de pensamiento que dice que la geografía es el destino y que eso no tiene remedio. Y eso se ocupa mucho para la situación de nuestros países. Y se dice, bueno, nuestros países están en las Américas, por lo tanto, como decimos en Chile, ahora los cubos van a tener que alinearse con Washington. Bien. Ahora, si eso fuese así, si la geografía fuese destino, esto debería ser una verdad universal y debería aplicarse en todo el mundo, no solo en las Américas. Sin embargo, si nos vamos al Asia, veamos los países del sudeste asiático, países todos muy cercanos y vecinos de China, en muchos aspectos también muy dependientes de China. Ahí el argumento se revierte y ahí se dice, estos países como Indonesia, Vietnam, Camboya, Laos, etc., relacionarse y necesitan vínculos muy fuertes con Estados Unidos para que los proteja de China. Entonces ahí el argumento se da vuelta y es al revés. Entonces lo que yo planteo es o lo uno o lo otro. Si la geografía es destino, debería ser cierto tanto en las Américas como en el sudeste asiático. Sin embargo, lo que dicen los analistas es que no es así, que son solo válidos para las Américas. Que no es. Entonces, a mí me parece que hay un margen de acción también para los países de Centroamérica y del Caribe que nosotros debemos tener presente. Y yo no creo que la geografía sea el destino. Yo creo que los gobiernos, los líderes, tienen un margen de acción ahí que deben saber aprovechar. Doctor Heine, yo tengo una pregunta en mi mente, sí. Intentar formularla de la mejor manera posible. Hoy mismo había en el New York Times un video de una entrevista con el presidente Lula y el periodista que lo entrevistó decía que Brasil se está convirtiendo en el caso típico de un país que le está diciendo que no a Trump. Entonces, también leyendo su libro, cuando hablaba del interés nacional, me quedaba un poco la duda de cómo se define el interés nacional, ¿no? Sobre todo en situaciones donde hay recursos compartidos, como agua, que a lo mejor compartes con otro país, etcétera, y a lo mejor ese concepto ya no es el interés nacional de mi país definido por mi frontera, sino a lo mejor hay un interés binacional de mi país con el vecino, y ahí nos podemos ir en círculos concéntricos, el interés regional, porque la geografía es continua, ¿no? A lo mejor no es el destino, pero sí es continua. Entonces, realmente, y las fronteras son líneas sobre un mapa. Entonces, quería preguntarle, ¿cómo analiza usted el caso de Brasil, lo que está pasando ahora mismo entre Lula y Trump, o entre Brasil y Estados Unidos? Y cómo también analizaría las actitudes que están teniendo o que deberían tener el resto de los países latinoamericanos cuando hay un país fuerte latinoamericano que está llevando una posición como la que está tomando Brasil, mientras que hay otro, como por ejemplo Panamá, que han tomado otro tipo de posiciones. Y cómo eso influye en el divide y vencerás, que al final es una táctica obvia
que juegan los países poderosos con respecto a los países como los nuestros? No, es otra gran pregunta. Y obviamente el tema de Brasil está sobre el tapete en este momento, por las razones que tú indicas. Ahora, lo interesante, me parece a mí, de lo que está ocurriendo con Brasil, es que aunque las amenazas arancelarias que ha planteado Estados Unidos en esta situación, en general, tienen referentes económicos, ¿no? Y se refieren a, por ejemplo, el caso de la Unión Europea. La gran queja de Estados Unidos era que la Unión Europea tenía un superávit comercial de, no sé, 200.000 millones de dólares en su comercio con Estados Unidos, y que eso era algo injusto y que eso era algo que tenía que ser revertido. En el caso de Brasil, lo curioso es que Brasil tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Déficit comercial que el año pasado fue de 7.4 mil millones de dólares. Entonces, obviamente esto no tiene razones económicas. Esto es por razones políticas, en que, y lo ha dicho el presidente Trump en la carta que le envió al presidente Lula, diciéndole que a él lo que le preocupa es el juicio que se está siguiendo al expresidente Jair Bolsonaro. Entonces, acá tenemos una situación muy extraña, que es que entrometerse en la política interna de un país. Acá hubo un intento de golpe militar y la justicia brasileña está siguiendo su curso. Y lo que Estados Unidos pretende es que de alguna manera, no sé, se desconozca la separación de poderes que existe en Brasil y que el Ejecutivo, no sé, tome medidas para terminar con este juicio, algo que naturalmente no corresponde y legalmente no se puede hacer. Entonces, esto es algo que realmente va mucho más allá de una diferencia comercial. Esto es una interferencia política muy, muy clara. Y obviamente el presidente Lula lo ha tomado como tal y ha dicho que esto no se va a aceptar. Bien, ahora, más allá del caso puntual de Brasil, lo interesante me parece a mí en esta situación que se está produciendo con las amenazas arancelarias de Washington es la siguiente. Lo que tenemos es una situación en que muchos países, incluyendo la Unión Europea, que uno pensaría que habría reaccionado de manera distinta, básicamente ha capitulado. En el caso de la Unión Europea, tenemos una situación extraordinaria en que se ha llegado a un acuerdo en que los Estados Unidos va a imponer un arancel de un 15% a una parte importante de las exportaciones de Europa a Estados Unidos, mientras que Europa no le va a imponer arancel a las exportaciones de Estados Unidos a Europa. Es algo absolutamente unilateral, sin precedentes, y que revela la capitulación, esencialmente, que ha tenido la Unión Europea. Muchos otros países se han encontrado en situaciones similares. En ese cuadro, yo diría que China y Brasil son, alguien me decía tal vez India, habría que ver con más detalle lo que va a pasar con India, pero que China y Brasil son dos de los países que se han negado a rendirse ante esta ofensiva. Ahora, vamos a ver qué es lo que ocurre. Todo esto es muy complejo y hay que manejarlo de manera adecuada. Pero hasta ahora lo que nos dice la evidencia es que el rendirse no necesariamente es la mejor estrategia en esta negociación. Por supuesto. En el caso de India, lo que tengo entendido es que hasta hoy creo que era el límite y que se están preparando para recibir el 25%. Exactamente. Lo que pasa es que allí vamos al mismo tema de interés nacional. O sea, y usted lo sabe porque usted fue embajador en India, el tema de los productos agrícolas en India es un tema de supervivencia, es muy crítico para una población que tiene que ocupar, o sea, para un país, disculpe, que tiene que ocupar a su población y que el sector agrícola tiene muchísimo poder en el sentido de que el gran porcentaje de la economía y del empleo es debido a la producción agrícola. Ahora, India tiende a ser un país en ese sentido también muy autosuficiente. Lo interesante va a ser cómo esto puede afectar a las otras industrias que tienen un fuerte en Estados Unidos y que de repente pueden ver en Latinoamérica una opción también.
sea, a veces la realidad se impone, como se dice, ¿no? Bueno, estábamos muy cómodos con el mercado de Estados Unidos, pero, y entendíamos que Latinoamérica podía ser un mercado prometedor para ciertos temas como medicamentos, etcétera, pero ahora es que la realidad se les va a imponer. Yo dudo, embajador, digo, estoy hilando tal vez muy fino y tirando la proyección, porque con Trump uno no sabe, ¿no? Pero yo dudo que India pueda ceder en el tema de lácteos o productos agrícolas, porque así mismo, como se dice, es un tema muy crítico, así como lo es para Brasil tal vez el tema de la intromisión en un poder independiente al Ejecutivo de Brasil. Entonces, creo que cuando tocas esos elementos de supervivencia cruciales para un país, para su interés nacional, es muy difícil que se pueda hacer un cambio, o sea, que puedan, van a tener que negociar algo distinto tal vez, pero dudo que van a ceder en el tema agrícola, lo veo complicado. Sí, tienes toda la razón. Recordemos más lo siguiente, India estuvo participando en las negociaciones del RCEP, el Acuerdo Comercial Regional en Asia, pero al final se salió de esas negociaciones, precisamente por las razones que tú dices, ¿no? Entonces, obviamente, India tiene una situación muy especial y el arancel hasta este momento, vamos a ver qué ocurre, pero el arancel que estaría fijado en este momento sería un 25%, que es superior a la línea de base que en este momento está imperando, que es lo que se ha dado con Corea, entiendo que con Japón también, bueno, y con la misma, es un 15%, que es muy alto, desde luego, para lo que son estos tiempos, pero India estaría en un 25%, lo que es aún peor, digamos, ¿no? Entonces, son situaciones complejas. Y en el tema de divide y vencerás que menciona Ángel, a mí se me viene a la mente eso mismo que usted dice. Por ejemplo, ¿qué rol juega ese active non-alignment en groupings o en agrupamientos que están teniendo alguna... Voy a poner el tema del BRICS, porque usted también debe conocer muchísimo el desarrollo, las dificultades, los retos. Yo fui embajador ante 3 de los 5 países BRICS. Exactamente. Eso es lo que le mencionaba. Exacto, le mencionaba en la introducción. Sudáfrica, India y China. O sea, conoce ya el monstruo tal vez muy bien. Me faltan Brasil y Rusia. Ah, bueno. Cuidado que Brasil es el próximo, pues ya le estoy dando. Yo creo que, obviamente, en estos momentos donde se habla de un no alineamiento activo, estos grupos que lideran la voz cantante del sur global también, no son todos, pero lideran la voz cantante del sur global, juegan un rol relevante, ¿verdad? Una alternativa distinta. Pero lastimosamente también existen muchos retos internos, porque a pesar de que pensamos a veces en la bipolaridad de Estados Unidos y China, aquí tenemos distintos leones también, ¿no? Sí. Y con intereses muy fuertes y con deseos de avanzar sus intereses para convertirse en un multipolos. Entonces, ¿qué approach debería tomar el BRICS? Yo siento que en este momento, embajador, no les queda de otra. Es que ya tal vez ya no hay tanta capacidad de poder ser picky, como decimos aquí en Panamá, y de elegir. O sea, corresponde entonces un liderazgo más unificado, que de hecho Brasil ha estado liderando. ¿Cuáles son sus pensamientos de qué lugar ocupan los BRICS en este pensamiento de un no alineamiento activo? Sí, yo creo que es un tema clave. Ahora, yo creo que acá muchas veces se dice que los BRICS, porque tienen a China y a Rusia, no serían una entidad del sur global, porque obviamente ni Rusia ni China son parte del sur global. Mi planteamiento al respecto es el siguiente. Eso es cierto, que ni China ni Rusia son parte del sur global. China compite con Estados Unidos y Rusia, digamos, obviamente no es una potencia emergente, es una ex superpotencia. El punto es el siguiente.
Lo que los BRICS han hecho, y ahora con la expansión que tuvo lugar en Johannesburgo, en la cumbre de agosto del año 2023, se han transformado en una importante plataforma para el sur global, lo cual es distinto. O sea, los BRICS han abrazado la agenda del sur global en una forma que, por ejemplo, el G7 naturalmente no ha hecho. El G7 le tiene bastante sin cuidado lo que pasa en el sur global. En ese sentido, los BRICS son una plataforma para el sur global que es muy importante en la presente. El segundo punto que hay que tener presente es que precisamente son una instancia en que estas potencias emergentes se pueden reunir y conversar y tratar de alguna manera, no sé, aunar ciertos criterios, ver cómo enfrentan este tremendo desafío que tienen al frente. Y es precisamente por ese hecho que despiertan tantos resquemores, tanto en Estados Unidos como en Europa. El G7, los países del G7 se reúnen, pero no les gusta que otros países se reúnan. Es un fenómeno muy curioso. El mero hecho de reunirse ya es visto como un desafío a las potencias occidentales, lo cual me parece un poco absurdo. ¿Por qué los países del G7 se pueden reunir y los países del sur global no? O sea, la verdad es que es una lógica que a mí se me escapa. Ahora, el grado al cual pueden efectivamente coordinar políticas ya es otro tema y es muy complejo avanzar en eso. Pero yo diría que el hecho que se reúnan, que saquen declaraciones, que tengan un banco. Yo creo que la existencia del nuevo Banco del Desarrollo que hoy preside Dilma Rousseff es una expresión de que esto no es meramente un club de conversación. Acá hay fondos. El nuevo Banco del Desarrollo tiene un capital de $50.000 millones. Ha sido bien evaluado por la agencia de crédito, por los medios. Se estableció cuando yo era embajador en Beijing, en el año 2015. Así que lo conozco muy bien. Y el hecho que sea presidido por una expresidenta de Brasil como Dilma Rousseff nos indica la importancia que tiene. De verdad que yo creo que los BRICS son una plataforma para el sur global y obviamente tienen que continuar coordinándose más de lo que han hecho hasta ahora. Y yo creo que es posible que veamos que eso ocurra. Ahora, habiendo dicho todo esto, el no elemento activo, a diferencia de lo que fue el movimiento de países no aliados, no es un movimiento. Lo que nosotros planteamos en nuestro libro, ya tenemos 2 libros publicados sobre el tema, tuvimos uno anterior que se llama El nuevo elemento activo y América Latina, una doctrina para el nuevo siglo, que es un volumen editado con capítulos de 6 ex cancilleres de la región, y ahora que es una monografía. Es una doctrina, es un enfoque de política exterior para ser aplicado por los países del mundo en desarrollo en forma individual, y obviamente se beneficiaría de una mayor coordinación, de una mayor cooperación, eso es obvio. Pero es importante tener presente de que eso no es un requisito sine qua non. O sea, nosotros esto lo planteamos como una guía para la acción, un compás para navegar estas turbulentas aguas del mundo de la tercera década del siglo XXI. Y como una especie de manual de cortapalos para cancilleres como Hanaina, para que puedan guiar la política exterior de sus países. Embajador, yo quería preguntarle, usted en el libro, en la conclusión, me parece, y no sé si a lo largo del cuerpo del libro también, mencionan esa cita de Gramsci, ¿no? La del mundo el mundo que muere, el mundo que nace, que es el tiempo de los monstruos, etc. Una cosa que a mí me da la impresión de una de las cosas que está pasando es que desde el comienzo de la revolución industrial, de la era moderna, etc., el mundo ha estado siempre dominado por potencias que comparten o dicen compartir pues, ciertos valores liberales, tanto a nivel económico como social, ¿no? Y esas potencias también han tenido un elemento racial muy importante, ¿no? Han estado dominados por cierto tipo de personas,
una cosa que a mí me parece fascinante ahora y quería preguntarle precisamente como esa guía que ustedes ofrecen es qué tipo de espacios se abren en el momento en el que un país como China, y no solamente China, a mí me parece que el dinero y la política exterior, o sea, cómo los países árabes, las monarquías árabes están empezando a moverse alrededor del mundo, tanto en el soft power como en el hard power, en mediación, diplomacia, etcétera. Me parece que están aprovechando un espacio que se ha abierto últimamente. O sea, antes Arabia Saudita hace 50 años no jugaba el rol que juega ahora Emiratos, Qatar, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero saber concretamente, en un mundo que por 200 o más años ha estado dominado por potencias que profesan que si la democracia, que si el individualismo, el capitalismo de mercado, todo este tipo de cosas, cuando ya China, un país como China, que puede ser que al final, bueno, se llama comunista, el comunismo sigue siendo un producto de la modernidad, sigue siendo un producto nacido en Europa como ideología, etcétera, pero ya los chinos también están empezando a mezclar la civilización china y los valores chinos tradicionales como parte de su propuesta. Las monarquías árabes ya directamente son monarquías de árabes que vienen con otro tipo de ingredientes. ¿Qué espacios se abren para el sur global y con respecto a ese mundo o a esa, entre comillas, dictadura occidental que había de que estos son los valores, esto es lo que está bien, y si no haces esto, no vas a surgir? ¿Cómo es el mundo diferente ahora? Sí, no, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Durante los últimos 2 siglos, básicamente, como tú señalabas, hemos vivido bajo esencialmente la férula de Occidente. Se dice que el siglo XIX fue el siglo de Gran Bretaña, el Imperio Británico campeó por su respeto. Yo me acuerdo en la escuela, yo veía el mapa y pintaban en rosado todas las colonias del Imperio Británico y estaban en todas partes, una cosa tremenda. A mí siempre me impactó eso. Bien, en el siglo XX se ha definido como el siglo de los Estados Unidos, ¿no? Esto se hizo muy evidente después de la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos en el año 1945 representaba un 50% del producto mundial, lo que nos da una idea de su fuerza y su potencia. Bien, lo que está ocurriendo en el siglo XXI es que básicamente lo que tenemos es un traslado del eje geoeconómico del Atlántico Norte, donde estuvo localizado en gran parte del siglo XX, hacia Pacífico. Entonces nosotros tenemos hoy día los gigantes asiáticos, China, India, otros, Indonesia, en fin, y que están dando la pauta. Yo hace algunos años, pero eso ya no está vigente, pero yo tenía una estadística que me gustaba mucho utilizar en mis clases, y le decía a mis estudiantes que había más billonarios en inglés, ¿no? Dueños de más de $1.000 millones en Beijing que los que había en Nueva York. Eso ya no es así, pero 6 de las ciudades con el mayor número de billonarios en el mundo están en Asia, 6 de las 10, lo que les da a ustedes una idea de dónde está la riqueza, dónde está produciendo la riqueza en el mundo de hoy. Bien, ¿a qué voy con todo esto? Es que estamos moviéndolo. Hay un analista político brasileño, Oliver Stunkel, él habla de un mundo post-occidental, y yo creo que es una expresión muy adecuada. Yo durante los últimos años he estado enfrentando críticas de colegas que me dicen que no hay tal cosa como el sur global. No existe, es una concepción extremadamente difusa, cosa que yo no comparto. Es un concepto que tiene raíces muy fuertes. Pero lo que estamos viendo hoy día es que ya en realidad no se puede hablar de Occidente. ¿De qué Occidente estamos hablando? ¿Estamos hablando de Estados Unidos? ¿Estamos hablando de Francia? ¿Estamos hablando de Alemania? ¿Por qué? Porque este Occidente está en este momento quebrado. Cuando Estados Unidos vota con Corea del Norte y Bielorrusia en Naciones Unidas, en un voto sobre la invasión rusa de Ucrania, como ocurrió en febrero de este año, ¿quién me puede hablar de un Occidente? No hay tal cosa como un Occidente hoy día. Entonces, en ese sentido, estamos entrando en una nueva era. Algunas proyecciones indican que para el año 2050, 7 de las top 10 economías del mundo
van a ser economías no occidentales. Entonces, el mundo se está moviendo en una cierta dirección, que no es la dirección en la que hemos estado, el lugar en que hemos estado en los últimos 2 siglos. Otros hablan del siglo del Asia, que este va a ser el siglo del Asia, de China, de India, de Indonesia, en fin, bien. Todo esto apunta a la dirección que tú señalas, que Occidente hoy día ya no es lo que era y que está en camino a ser desplazado por otras regiones, otros países, otras visiones del mundo. Sí, bueno, yo si puedo hacerle un follow-up. Sí, por supuesto. Me interesaba también entrar en lo concreto. O sea, por ejemplo, en China siempre se decía lo del strings attached, ¿no? O sea, la ayuda con strings attached. Te doy ayuda, pero quiero que se potencie los grupos pro derechos humanos, los grupos pro democracia, quiero vigilar que tus elecciones sean limpias, todo este tipo de valores. De Estados Unidos. Este entramado de valores occidentales que se le impusieron al mundo. Yo no estoy diciendo si están bien o están malos, nos gusta o no nos gusta. Esto salió de Europa y llegó al mundo y cómo eso caía encima de diferentes sociedades que ya tenían otros tipos de gobernanzas. Y lo que se ha dicho de China, de hace mucho tiempo que se está diciendo, pero bueno, el poder chino relativo sigue avanzando, es que China no venía con esa... O sea, venía con otros problemas, pero no venía con esos. No te decía, es que si no tienes elecciones limpias, yo no te doy plata, te suspendo el dinero, lo que sea. Y ahora con el dinero de Arabia Saudita, que ya son directamente monarquías absolutas, donde hay una familia que controla el país, eso ya es una cosa antiliberal occidental, o sea, eso ya, pero sin embargo, estamos viendo, y yo creo que ese es un tema importantísimo hoy en día, cómo las monarquías del Medio Oriente se han dado cuenta que pueden controlar mucho más de lo que ellas pensaban a través del dinero que tienen, ¿no? Entonces, era saber concretamente para un país como Panamá, por ejemplo, cómo se juega el juego ahora, ya que estos valores y estas cositas, como decía, es que este comité pro democracia, cuidado, porque los estadounidenses a esto le dan mucha importancia y si no, no sé qué. O sea, ahora ya se abre el panorama y ya a lo mejor ciertas ideas y ciertas cosas que en el mundo en el mundo occidental eran importantísimas, a lo mejor en el mundo occidental, en el mundo post-occidental ya no son tan importantes. ¿Cómo cambia exactamente eso? Sí, no, yo creo que es un punto también muy, muy central. O sea, lo que tenemos es una situación en la cual el contraste entre cómo opera China y cómo opera Estados Unidos y los países europeos es muy grande, ¿no? Efectivamente, China cuando hace préstamos, inversiones o inversión financiera, en fin, no tiene la condicionalidad que tienen entidades como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, los mismos Estados Unidos o países europeos. Ahora, eso no significa que no tenga otras condicionalidades. Naturalmente, China espera apoyo político por sus iniciativas, ¿no? Eso está claro, esto no es caridad, así funciona la política internacional, pero son expectativas distintas. Ahora, lo importante es entender ahora es la paradoja que tenemos, volviendo al caso de Brasil, ¿no? Estados Unidos tenía programas para promover la democracia. Lo que está ocurriendo en Brasil con el apoyo al expresidente Bolsonaro, que orquestó un golpe de Estado para derrocar al presidente electo, el presidente Lula. Ahí lo que tenemos no es promoción de la democracia, es promoción de la autocracia. O sea, acá se está apoyando al autor de un intento de golpe de Estado. Entonces, acá este es un poco el mundo al revés, ¿no? Entonces, esta era de la promoción de la democracia ya es algo del pasado. Y esto nos lleva a un punto bien importante. Un argumento que se planteaba mucho era que es cierto que China podía ofrecer más comercio, podía ofrecer más inversiones, podía ofrecer más cooperación financiera, pero que nuestros países debían, por un tema de valores, adherir más a Estados Unidos y deberían adherir más a Europa. Pero ese argumento hoy día naturalmente se ha caído. ¿Quién puede decir que por un tema de valores
nuestros países deberían adherir a los Estados Unidos. Nadie puede decir eso hoy día, dado lo que está ocurriendo en Estados Unidos. De manera que lo que está sobre la mesa en realidad es quién puede hacer más por nuestros países en materia de desarrollo, en materia de infraestructura, en materia de financiamiento. Y allí, embajador, yo creo que también un poco tal vez lo que Ricky quiere plasmar es ese tipo de soft power que se puede ir perdiendo, ¿no? Que ya tal vez se va diluyendo cada vez más, ese velo que se cae. Siempre supimos que, bueno, el país que promulga los derechos humanos, etcétera, etcétera, tenía alianzas muy interesantes con autocracias en el Medio Oriente desde hace mucho tiempo por el tema del interés, del petróleo, etcétera. Pero yo quiero hacer un pequeño paréntesis en Panamá. Pero esto es una opinión tal vez muy mía, del entendimiento que tengo del comportamiento que ha tenido Panamá históricamente. Yo creo, Ricky, que para nosotros, nuestro caso y embajador, en su mayoría, ojo, porque tenemos el problema de que la política exterior a veces cambia con los gobernantes, pero en su mayoría, en su generalidad, Panamá tiene la tendencia a tener una política exterior mucho más, sobre todo en los 70s, apegada, aunque era no alineado y apoyaba la descolonización, pero porque ese era el interés de Panamá en ese momento, ¿me explico? Sí. Y es una política exterior muy apegada al interés que está muy marcado a esa zona de tránsito que tenemos, más que a los principios y valores. Es una valoración muy mía en lo que siento ha sido el análisis del comportamiento de nuestro país en base a la política exterior. Y como Estados Unidos estaba allí en ese enclave, creo que esa relación más que de valores y principios para nosotros era un tema de supervivencia, de circunstancias geográficas e históricas que nos hacía y nos ha hecho por los siglos de los siglos basar nuestra política exterior mucho en el comercio global, en el tránsito, en la neutralidad de nuestro canal. Por ende, nosotros pocas veces, y por eso digo que hay excepciones, embajador, solíamos ser muy vocales en temas controversiales, porque la protección de esa neutralidad, que era el interés nacional en ese momento, tal vez nos hacía aislarlos un poco de ese grouping, a pesar de nuestra alianza o nuestro ligamiento, nuestro attachment tan grande con Estados Unidos. Por mucho tiempo se respetó esa línea, no se cruzó. Ahora vemos otros tipos de sombras en ese sentido, pero sí tiende a ser una política exterior más, no transaccional, no quisiera decirle, tal vez usted tiene un término mejor, pero no tan necesariamente basada en principios y valores. Nosotros por mucho tiempo fuimos mediadores. Aquí tuvimos asilado al Shah de Irán por un tiempo en Contadora. Estuvimos hablando con la izquierda, con la derecha. Ha sido un país que se ha caracterizado muchísimo por esa bisagra, ¿no? Por jugar ese rol de unir, y por ende no nos corresponde mucho tomar posicionamientos basados en valores y principios. Era ese paréntesis que quería hacer, porque creo que ese caso va mucho más para otros países de la región que se han fundamentado muchísimo su relación con Estados Unidos en base a ese tipo de interés de principios y valores. No sé qué piensa usted. Sí, yo quisiera decir lo siguiente. Yo diría que una de las características del no elemento activo que nosotros planteamos es que no es un planteamiento doctrinario ideológico. El no elemento activo no responde a planteamientos de izquierda, centro o derecha. Puede ser abrazado, puede ser desplegado por gobiernos de centro, derecha o izquierda. Como dije anteriormente, es un manual de cortapalos para la toma de decisiones. Y en ese sentido también yo diría que es un poco distinto del movimiento de países no alineados, que en su momento tenía una fuerte carga ideológica. No es el caso del no elemento activo.
Ahora, respecto a Panamá, yo quisiera decir lo siguiente, y por eso que es tan interesante lo que tú dices, desde luego. Durante mucho tiempo, la causa de la soberanía sobre el canal fue un tema que dividió las Américas. Y en América Latina, la causa de la soberanía de Panamá sobre su canal era una causa muy sentida. En ese sentido, lo que hizo Omar Torrijos es algo realmente muy, muy notable. Y no solo por haberlo logrado, sino que luego, después de su temprana partida, lo que el país hizo con eso. O sea, hoy día Panamá, de acuerdo a algunos indicadores, es el país con mayor ingreso per cápita en la región. O sea, Panamá ha tenido un progreso económico, material, elevando el nivel de vida de su población muy notable en todos estos años. ¿Por qué? Porque ha sabido capitalizar este gran activo, que es en general Panamá produce relativamente poco en materia industrial, en materia agrícola, en materia minera, aunque hay algo de minería. Es un país que brinda servicios, que produce logística, que produce servicios bancarios, turísticos, en fin, y lo ha hecho muy bien. Entonces, yo creo que es importante que eso se tenga presente, que lo que ha hecho con su soberanía sobre el canal ha sido un gran éxito desde el punto de vista de la construcción nacional, de progreso económico. Y yo creo que eso es lo que tenemos que tener al frente y no permitir que se pierda. Exacto. Y en base a ese, Ángel, me imagino que quieres intervenir, en base a ese activo que se enfoca, que lo vemos los panameños lo vemos como interés nacional, nuestro más grande activo, que es la geografía, por ende el canal, el sector logístico, el sector, el hub aéreo. Exacto. No nos permite tener, o no debería tal vez, o nos obliga, para usar una mejor frase, a tener una política exterior mucho más, yo le llamaba balanceada, pero con eso quería referirme a que nosotros teníamos que sacar provecho, estamos más obligados que cualquiera a sacar provecho de las distintas dinámicas con distintos actores, y que para nosotros era muy difícil radicalizar un posicionamiento en la arena internacional, porque la naturaleza de nuestro negocio es el servir, y tú le sirves a todos. A diferencia de otros países que tienen una dinámica geográfica o una característica geográfica histórica distinta, aunado a que no existe un ejército. Entonces, todos estos nuevos elementos hacen de la política exterior panameña, que para mí, por eso me encantaba mucho su concepto cuando lo leí por primera vez, sentía como que estaba hecho para Panamá, o sea, que era como perfecto, que Panamá pudiera hacer su caso, ¿cómo se dice? Su caso perfecto de un no alineamiento activo, ¿me explico? O sea, Panamá puede ser el mejor ejemplo de eso. Y tenemos manera de decir por qué. Bueno, ahora la situación es distinta ahora. Obviamente hay nuevos términos, nuevas complicaciones domésticas y externas también, sobre todo externas hacia nosotros, pero creo que Panamá sea el caso perfecto para lo que usted menciona. También yo creo que de repente India ha sido un ejemplo interesante en la capacidad de poder alinearse ahora. Esa era la pregunta que le tenía. Y perdona, Ricky, que hayas monopolizado, pero esta oportunidad no la tengo siempre. Hay problema. Yo quiero hacer un pequeño análisis con usted, que tiene tanto conocimiento de esta parte del mundo. Por mucho tiempo se criticó, yo sé que no es lo mismo el active non-alignment al movimiento de no alineados, pero en este intento de India, tal vez, de jugar ese juego, durante la guerra con Rusia, la invasión de Rusia a Ucrania, etcétera, etcétera, y los posicionamientos que había ido tomando, se endilga o se responsabiliza por algunos actores de que ese comportamiento de tomar ventaja de cada circunstancia los aisló un poco, porque como usted lo dice, es una doctrina
es individual de cada país. Los aisló un poco al momento que requerían tal vez ese apoyo cuando se dio la situación con el último intercambio con Pakistán. Y yo sé que esto es terreno movedizo, embajador, así que usted siéntase libre de omitir cualquier comentario, pero yo necesito escuchar de su lado cuál es su opinión, si usted siente que así fue o que no ha sido así. A ver, yo quisiera decir lo siguiente. India, por medio de su primer ministro, el señor Modi, y su canciller, el canciller Jaishankar, que yo conozco porque tengo gran respeto, ha planteado que India sigue una política de multialineamiento o en algunos casos ha hablado de autonomía estratégica. No usa la expresión no alineamiento. Ahora, mi interpretación de esto es que eso se debe a la rivalidad que siente el primer ministro Modi con Nehru, ¿no? Son de enfoques políticos muy distintos, de raíces políticas muy distintas. Nehru naturalmente fue el padre del movimiento de países no alineados. Y por eso el gobierno actual indio toma cierta distancia del término no alineamiento y no lo usa. Pero yo diría que esto no es un tema nominal, es un tema de cómo se expresa en la práctica. Y yo diría que en la práctica el gobierno indio ha aplicado básicamente la noción de no alineamiento y es lo que ha hecho en el caso de la guerra de la invasión rusa de Ucrania, en que India se ha negado a condenarla incluso. A ese plano hemos llegado, ¿no? Y ha incrementado fuertemente sus compras de petróleo ruso, algo que no ha gustado en Occidente, pero ha mantenido una política que responde a esa realidad. Ahora, respecto del caso de esta guerra que hubo breve con enfrentamiento con Pakistán, ¿no? Yo creo que acá también es importante tener presente lo siguiente: la historia tiene un cierto peso, no se puede ignorar, ¿no? Y entonces, muchos en Estados Unidos esperaban que debido a la afinidad y un cierto grado de amistad que se ha desarrollado entre el primer ministro Modi y el presidente Trump, que India iba a apoyar sin más la posición de la OTAN y la posición de Estados Unidos en relación a la guerra en Ucrania. Olvidando lo siguiente, India había tenido hasta entonces por lo menos 3 guerras y media con Pakistán. En todas ellas los Estados Unidos había apoyado a Pakistán y la Unión Soviética había apoyado a India. La historia tiene un cierto peso. La noción de que la historia se puede ignorar, se puede olvidar, la verdad es que me parece a mí profundamente equivocado. Entonces, eso también hay que tenerlo presente y eso juega un papel importante en las posiciones de política exterior de India hoy. Embajador, yo quería preguntarle por algo importante en Latinoamérica. Me da a mí que el siglo XX, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial para acá en Latinoamérica, ha estado muy influenciado primero por el tema ideológico de la Guerra Fría, sobre todo en la relación con Estados Unidos, ¿no? Y luego, y hubo un momento que fue simultáneo, pero luego tomó el relevo la guerra contra las drogas, ¿no? Yo creo que eso es algo en común que la mayoría de los países latinoamericanos tienen, la manera como la guerra contra las drogas les afecta su política interna, su economía, su sociedad y todo lo demás. Y mientras más cerca uno está de Estados Unidos, peor te va, ¿no? Porque ese es el gran mercado. Desde la perspectiva de su análisis del mundo que se está abriendo ahora, ¿cómo podría cambiar eso desde un punto de vista colectivo? O sea, yo he visto que en Latinoamérica varios líderes, varios presidentes, cuando salen empiezan a decir cosas como, bueno, se deberían buscar otras alternativas, a lo mejor legalizar ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la presión estadounidense es un tema tan importante en la agenda estadounidense y en lo que Estados Unidos decide que es lo importante en su relación bilateral con estos países, que da muy poco espacio para respirar.
A medida que el mundo cambia y se está abriendo un mundo más multipolar, ¿usted cree que puede haber la oportunidad, sobre todo si se hace un esfuerzo colectivo, de cambiar la realidad sobre el terreno con las drogas, o vamos a seguir teniendo esto como un tema que nos condiciona obviamente el desarrollo de todos nuestros países de la manera como lo hace ahorita? A ver, yo lo plantearía de manera un poco distinta. Yo diría que una de las grandes tragedias y uno de los grandes problemas que tenemos en América Latina hoy día, y obviamente está vinculado al tema del tráfico de drogas, ha sido el auge del crimen organizado en la región. Y que va de la mano con el tráfico de drogas, pero va también de la mano con el tráfico de personas. El tráfico de personas ha pasado a ser una fuente de ingresos importante para el crimen organizado. Y también con, por ejemplo, como la minería ilegal del oro, que ha sido también otro elemento del crimen organizado entrado con mucha fuerza. Ahora, ¿cuál es uno de los efectos de esto? Son muchos, pero uno de los efectos principales de esto es que el tema de la seguridad en la región, el tema de ley y orden, ha pasado a ser un tema muy central. Y esto naturalmente ha redundado en el apoyo a ciertas candidaturas y ciertos partidos, en muchos casos de derecha o extrema derecha, que enarbolan el tema de la ley y orden y la seguridad como sus principales banderas, ¿no? Y eso lo estamos viendo en la región. Y el tema de seguridad, yo lo veo acá en Chile, el tema de seguridad es un tema muy central. Entonces, yo creo que habría que no poner solamente el tema del tráfico de drogas o su eventual legalización, que yo la verdad es que la veo muy improbable en el futuro inmediato, sino que hay que situar esto dentro del marco más amplio del auge del crimen organizado en la región, que está teniendo efectos muy negativos en la política y en los programas de los gobiernos. Yo creo que ese es en buena medida el gran desafío que tenemos en la región hoy, cómo evitar que esto se siga propagando. Dale, Yanaína, creo que te quieres hacer una No, pregunta. yo ya lo monopolicé lo suficiente. Me da pena contigo porque tú tienes una pregunta. No, yo tenía una última pregunta solamente para ya terminar y no quitarle más tiempo. Usted, casualmente hoy leyendo el último, creo que la conclusión del libro, comienza la conclusión hablando de la Corte Penal Internacional y de lo que sucede en Gaza, bueno, con los cargos que se le han imputado a la orden de arresto, etcétera, ¿no? El otro día escuchaba a un comentarista diciendo, bueno, Netanyahu ya fue, no sé cuál es el término legal exactamente, pero fue acusado por la Corte Penal Internacional, hace 8 meses precisamente del crimen de imponer el hambre como un arma de guerra, ¿no? Y a lo largo de la conversación mencionó en muchos momentos esta contradicción en la que ha entrado el mundo occidental o los países occidentales, que han hecho que ya no se pueda hablar de un occidente, pero que por muchas décadas han sido puntos de irritación, ¿no? Estas contradicciones, estas hipocresías, ¿no? Y yo creo que el tema del tratamiento occidental del conflicto Israel-Palestina ha sido uno de los principales irritadores del sur global por décadas, ¿no? Eso no es una cosa que es obvia. Pero yo creo que hemos entrado en una etapa que yo creo que nadie se imaginó lo que íbamos a llegar. Y a mí ya hay un punto que me da mucho miedo lo que puede pasar. O sea, uno estudia la historia, los genocidios que se han dado antes, por ejemplo, en el Congo, digamos, o digo, en Ruanda, pues, que luego terminó siendo las guerras del Congo y todo lo demás. Para una sociedad es muy difícil volver de un episodio como este, ¿no? Y lo que puede pasar una vez que se abra Gaza y que quien sea, ya sean tropas, ya sean periodistas, sea quien sea, entre, que sea de un tercer país, me parece que eso puede desencadenar unos efectos dominó, tanto en ahí mismo, en Israel, Palestina, como en la región, que yo creo que todo el mundo tiene que estar haciendo escenarios ahora mismo de lo que puede pasar. Yo quería preguntarle, ya que usted mismo menciona
digamos, esa contradicción de lo que está sucediendo con lo que Estados Unidos dice, cómo el mundo está reaccionando a esto, parece que está empezando a cambiar el discurso. ¿Cómo usted ve que el mundo, hacia dónde pueda ir el mundo y cómo afectaría eso a los países del sur global? O sea, ¿qué mundo les puede entrar? Porque también, como pregunté antes, con la irrupción del poder chino, este tema de la defensa a ultranza de Israel ya no es tan central. Para China esto no es un tema central como lo es para Estados Unidos o como lo había sido para Estados Unidos. Me gustaría saber cómo encaja usted eso que yo creo que estamos apenas viendo la punta del iceberg de lo que puede pasar en el mundo más en general y lo que viene. Sí, a ver, varias cosas. Primero, yo creo que la tragedia de Gaza es una tragedia inconmensurable. La última cifra que yo he visto, estaba hablando de 57.000 civiles muertos, alrededor de 20.000 niños. Más niños han muerto en Gaza en estos 2 años que los que han muerto en todas las guerras en el mundo en los últimos 5 años. O sea, démonos cuenta de lo que esto implica. O sea, no solo civiles, sino que niños. Bien. Primer punto. Segundo punto. Yo creo que lo que Occidente ha hecho, no solo ignorando lo que está pasando, sino que proveyendo las armas para que esto ocurra. O sea, Estados Unidos y Alemania proveen las armas para que Israel continúe con esta matanza. Tercer punto, veo una pequeña luz al final del túnel, y es que el Reino Unido ha anunciado que va a reconocer al Estado palestino. Alemania incluso ha dicho, lo cual me sorprendió particularmente, porque Alemania ha jugado un papel tan decisivo en esta guerra. Alemania ha dicho que también está considerando reconocer al Estado palestino. Yo creo que esos serían hechos muy importantes para tratar de alguna manera rescatar una situación tan trágica y tan terrible. Pero en general es un cuadro muy negativo. China ha tratado de jugar un papel, pero como tú dices, el Medio Oriente nunca ha sido uno de los frentes en que China ha sido particularmente activo, ¿no? De manera que la situación sigue siendo muy trágica y muy difícil con estos breves rayitos de esperanza que indiqué. Sí. No sé, Diana, si tienes... No, yo aquí, o sea, no tengo nada más que agregar, o sea, es devastador. Yo no sé si hay un retorno. Espero que sí, pero no. O sea, todavía con los rayitos de luz que usted menciona, lo veo bien complejo. Sí, la situación es muy difícil. Sí, muy compleja. Sí. Y bueno, yo siento que eso también es parte de eso que está hablando, que habla Ángel, y que usted también lo menciona en su libro, del cambio completo que vamos a estar viendo en los próximos años. Yo creo que ya bueno, yo tengo muchas más preguntas, pero yo creo que tenemos para el Season 2 y Season 3. Así es. Y es fascinante, realmente es que su background, su experiencia es muy, muy interesante, pero diversa también a la vez, ¿no? Y provoca mucho seguir una conversa larguísima. Así que yo le agradezco nuevamente, de verdad, que nos haya sacado el tiempo. Quiero que sepa que usted estaba en nuestra lista desde hace mucho tiempo. Sobre todo, Ángel estaba muy interesado de poder conversarle, de poder preguntarle. Hemos leído mucho sus escritos, sobre todo yo lo veo muy activo en todos estos temas. Su participación, o más bien su opinión en el tema de Brasil, muy reciente, también muy atinada, y felicitarlo porque usted realmente sirve de inspiración a personas como nosotros, que estamos en esos pininos, pero que nos apasiona también muchísimo la política exterior, y la vivimos a diario. De hecho, motivo por el cual hemos hecho este esfuerzo y este emprendimiento de poder seguir hablando de lo que nos gusta y poder ayudar a que se entienda un poquito más
las distintas facciones que está viviendo el mundo de hoy. Así que yo le agradecía muchísimo. No sé si Ricky, si tú quieres también despedirlo o darle... No, lo mismo, de verdad que ha sido un honor y siga iluminándonos, siga escribiendo, que nosotros seguiremos pendientes, porque sí, de verdad que el mundo está entrando en un momento donde uno no sabe ni en qué arista enfocarse, ¿no? Parece ser un cambio, un terremoto de tal magnitud que hasta lo que no cambiaba está cambiando. Por algo se habla de policrisis. La policrisis que le da. También lo vi en su libro, ese el término de Adam Tooze, me parece que fue el que lo... Y entonces, estas conversaciones son necesarias y para nosotros son muy, de verdad que muy agradecidos por sacar tiempo para conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Panamá es un país muy cercano a mi corazón y para mí es un privilegio estar con ustedes, la ex canciller de Panamá, tú, Ricky. Muchas gracias. Hago la salvedad, bueno, tal vez que usted menciona la muerte del general, hoy se cumplen 44 años de esa partida. Así que es un día también bastante icónico para los panameños, sí. Así que muchas gracias y nos despedimos entonces. Gracias. Estamos en comunicación. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Bueno, no sé si quieres conversar un poquito después de esta entrevista. ¿Tiene algún tema específico que podamos conversar? Yo creo que me siento muy contenta y muy llena de haberlo podido tener en el programa. Es una persona de mucha experiencia que hemos admirado muchísimo. Hemos basado muchos de nuestros pensamientos de política exterior en lo que él ha escrito. Así que yo de mi lado me siento muy satisfecha. Y bueno, los acontecimientos del día a día de Panamá, bueno, no creo que exista mucho que comentar, pero no sé si tú tienes alguno que decir. No, digo, yo creo que esta semana, me parece a mí que esta semana y quizá la anterior se ha observado definitivamente que un cambio, yo diría que grande en la manera como se está reportando y todo el tema de Gaza. Yo no creo, digo, o sea, no soy tan naif para pensar que es que ahora de repente todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero también creo que hay que reconocer que está sucediendo, o sea, que el cambio se está dando y me parece que gente como nosotros tenemos la obligación de hablar de esto, o sea, de analizarlo, ¿no? O sea, me parece, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos. Ayer casualmente estaba Tucker Carlson entrevistando a John Mearsheimer. Yo nunca en mi vida pensé que yo esas dos personas las iba a ver juntas en un programa. Digo, yo creo que tú también. Yo he sido admirador del profesor Mearsheimer por muchísimo tiempo. Tengo varios de sus libros y me parece que es una de las voces académicas más top del planeta a nivel geopolítico, ¿no? Profesor de la Universidad de Chicago, que ya son palabras mayores, ¿no? Y verlo en un programa con un periodista, no sé cómo llamarlo exactamente, como Tucker Carlson, sobre todo viendo, ¿no? Como gente como Tucker Carlson, que yo creo que su evolución con este tema empezó con la entrevista a Ted Cruz. Ahora ayer se tiró una entrevista de casi 2 horas con John Mearsheimer. Tuvo una entrevista con el presidente de Irán también. Ajá. Bueno, Piers Morgan, ni se diga, que empezó todo este tema después del 7 de octubre de una manera y mira cómo lo está terminando. O sea, a mí no me parece que eso sea casualidad, me parece interesante, me parece que es algo digno de analizar, pero me parece que lo más fascinante es qué implicaciones tiene esto para un status quo en Estados Unidos y en el mundo occidental, que era el apoyo ciego. Yo no diría que a Israel, yo diría que a una facción que tenía unos intereses muy particulares, porque obviamente se puede hacer el argumento de si todo lo que está sucediendo y apoyar ciegamente lo que está haciendo el gobierno actual y el ejército israelí es bueno para Israel. Eso es otro debate. Pero me parece que esta semana
puede marcar el principio de un cambio, y me parece que lo que no sabemos es más fascinante de lo que sabemos. ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que generalmente cuando estos cambios se dan tan evidentes y tan 180, porque, o sea, no hay un solo medio, desde CNN hasta los canales británicos, que no haya cambiado su tono de cobertura 180 grados prácticamente. Esos tipos de cosas se dan muy poco en la historia, y yo creo que es porque porque lo que viene, ya esa gente que tiene mejor información que nosotros, lo que viene creo que va a ser devastador. Yo creo que ya ayer o antes de ayer, el jefe de corresponsales de la BBC, Jeremy Bowen, no sé si viste el video desde un avión diciendo que los jordanos le habían dicho que los israelíes que si él publicaba o filmaba desde fuera del avión la devastación en Gaza, el avión lo bajaban de una vez, y él no lo mostró sus imágenes, pero sí describió con palabras lo que estaba viendo. Y estamos hablando de la BBC, que es un medio que ha sido acusado durante los últimos 2 años de tener la línea más pro-Israel de prácticamente de todos. Entonces a mí me parece que hay que temblar por lo que viene, porque a medida que aumente la presión por abrir y porque entren lo que sea, como dije, periodistas, tropas, soldados, ONU, lo que me da igual, sea quien sea, cuando entre gente que no sean ni el gobierno israelí, ni palestinos, ni las pocas gente de la ONU, etcétera, que hay ahí, y eso se empiece a masificar, yo creo que vamos a entrar en uno de los periodos más peligrosos de la historia de la humanidad, porque me parece que la presión por hacer un settlement de ese conflicto, sobre todo si tú consideras la actitud, cómo está cambiando la política interna estadounidense, con congresistas como Marjorie Taylor Greene, con periodistas como Tucker Carlson, con voces como Joe Rogan, ya teniendo una línea crítica y diciendo abiertamente por qué estamos patrocinando esto. ¿Consideras eso? ¿Consideras cómo está cambiando el tema en Europa? ¿Consideras el poder de las monarquías árabes? Cómo las monarquías árabes no pueden entrar en ningún tipo de relación diplomática con Israel a menos que este conflicto se resuelva. Y obviamente, pues todo el resto, China, etcétera, pues se va a sumar. Esa presión a mí me da pánico pensar en lo que puede suceder a lo interno de Israel, porque yo creo que hay una facción extremista que no va a aceptar ningún tipo de solución al conflicto, y esa facción extremista, que obviamente no tienen tampoco ningún reparo en decir las cosas que dicen y que todos hemos escuchado hasta la saciedad, un lenguaje que la radio Milcolín de Ruanda se le queda corto. Yo creo que esas facciones que cada vez tienen más poder y que yo creo que ni el mismo Netanyahu sabe qué hacer con ellas, no se van a dejar. Y tú sabes lo que estoy tratando de decir. Cuando un país entra en una situación como esa, la cosa está complicada. Entonces, eso me parece que puede tener consecuencias. O sea, que lo de Yugoslavia es un detalle. O sea, me parece que esto puede tener consecuencias regionales y globales que yo creo que cualquier analista, gobierno, entidad que se dedique a esto tiene que tener un análisis muy, muy, muy profundo de esto, porque estamos hablando de la desestabilización y yo no conozco ningún ejemplo de un país o una sociedad que haya cometido un genocidio que regrese y que se desenvenene exitosamente, y después ¿sabes? Puede pasar, pero pasarán muchas décadas y pasarán muchas cosas hasta que eso suceda. Sí, yo lo que quiero agregar, y era más que todo lo que comentaste al final, o sea, basándonos en escenarios. Hay varios.
está el de la luz al final del túnel, está el de los rayitos ya de sol. Yo me estoy inclinando más por uno que todavía tiene más violencia por desenvolver, o sea, por presentarse. Porque, y sobre todo en el punto último que mencionas, yo no creo que la presión, digo, sí, tienes toda la razón, o sea, ha habido un cambio, etcétera, etcétera, pero aún siento que no falta mucho más. Sí, Y siento que lo que mencionas, o sea, no, hay facciones que ya han tomado o han tenido la capacidad de tomar un poder que tal vez puede ser irreversible para llegar a un settlement, a un acuerdo. Justo hoy vi, no sé si fue, o sea, lo vi hoy, pero no sé si eso pasó ayer, que había un grupo de personas, o sea, caminando directamente hacia Gaza, o sea, de New Settlers, de, o sea, no siento que es que va a ser tan fácil. Y no siento que Netanyahu tampoco la tenga tan fácil, por eso mismo que mencionas. O sea, hay un momento en que esas masas te sobrepasan a ti. Y no totalmente. solo las masas, sino el poder que sigue detrás, ¿no? Que está detrás, que logró sentarse. Por ende, yo estoy de acuerdo en que va a ser devastador, ya es devastador, pero no lo veo solucionándose pronto y no lo veo, siento el dolor pero prolongándose un poco más y siento que no hemos visto ni tan siquiera lo peor. Y es lo que tú dices, o sea, y obvio que esto es un escenario. En la política exterior, en la geopolítica, es una de las ciencias más inexactas. No es una ciencia exacta, primero que todo, pero de las inexactas es una de las más inexactas, porque si bien se usan metodologías para el análisis basadas en patterns y comportamientos históricos de los países que son muy similares desde hace muchos años, existen elementos siempre que pueden cambiar la dinámica así, que ni tan siquiera muchas veces en el planeamiento de escenarios se contemplan como seres humanos, o sea, desde la caída de un meteorito hasta un tsunami y un earthquake, que te puede desatar otra cosa. ¿Me explico? Por eso siempre hago la salvedad de que en los tantos escenarios me inclino, mi instinto me dice que va a ser mucho peor. Eh, y lo veo más para el lado de Israel, o sea, siento que va a costar mucho, o sea, va a ser un tema que va a tener mucha resistencia y que ya hace un tiempo ya se sobrepasó la capacidad de Netanyahu de poder lograr cualquier cosa, o sea, ya él no tiene la capacidad de ahorita mismo en estos momentos. Es mi reading, pero nuevamente, o sea, No, es que Tucker tienes, Carlson, tienes la misma lectura que yo, o sea, sí, el otro día había salió, bueno, no sé si la viste, una investigación también en la revista del New York Times de 6 meses, que básicamente dice lo que tú acabas de decir. O sea, Netanyahu ha sido una persona que por sus intereses políticos, los de él, su supervivencia política, se ha visto jugando este rol de cara, obvio, me estoy remontando al 6 de octubre del 2023, ¿no? Y todo el tiempo antes. Cara comestible de lo que siempre se decía, ¿no? Y que se repetía prácticamente cada vez que había una elección. Este es el gobierno más extremista de la historia de Israel. Después había otra elección y se decía, este es más extremista que el anterior. Y hasta el 6 de octubre, o sea, hasta que ha pasado todo lo que sucedió después del 7, él era como la cara potable. Él era el primer ministro y por mucho tiempo se decía, pero es que Smotrich dice no sé qué. No importa, porque tú hazle caso a lo que dice Netanyahu o a lo que dicen los portavoces. Pero poco a poco, y lo que dice con mucho detalle esa investigación del New York Times es cómo él, para salvarse, su margen de maniobra ha sido nulo.
Y una cosa que no se habla mucho, estamos hablando del ministro de Finanzas, que tú sabes lo importante que es un ministro de Finanzas en cualquier país. Eso no es un tipo que entra al gabinete ahí de casualidad y dice, ay, es que ¿sabes? Me aparecí por aquí. Y estamos hablando del ministro de Seguridad Interior, que es el que controla la policía. O sea, no son, y que esos son las dos cabezas más visibles de todo este extremismo. No son dos ministerios cualquiera en ningún país del mundo. Son ministerios poderosos. Son ministerios que a la hora de la hora, si hay un conflicto interno, son dos ministerios clave. Entonces, yo creo que ya el panorama se está empezando a aclarar de una manera que, como dices tú, se está aclarando para ennegrecerse más, porque lo que se está, ahora que el humo se está quitando, lo que estás viendo es una oscuridad que da mucho miedo. Pues, o sea, realmente da miedo porque estamos hablando de un país que tiene armas nucleares y que por muchísimo tiempo, el otro día veía un informe de la CIA que fue hecho en el año 80 y algo y fue desclasificado en el 2005, algo así. O sea, y donde hablaba de la tensión entre ashkenazis, sefardíes, etc. Y esto es un tema que siempre ha estado ahí, en el análisis de esa sociedad. Y es una sociedad que a medida que ha habido emigración, a medida que ha cambiado las generaciones, que lo hablamos mucho en este podcast también, pues ha cambiado mucho el zeitgeist y el mood de la sociedad. Y esta gente como Smotrich o Ben-Gvir, etcétera, no se aparecieron ahí. O sea, representan sectores muy extensivos de la sociedad y que tienen muchísimo poder. Y esa gente no va a aceptar un settlement ni la creación de un Estado palestino, por más que lo reconozca Francia y el Reino Unido y quien sea. Entonces, ¿cómo se cuadra ese círculo? Porque además el status quo es insostenible. O sea, esto ya, yo por eso decía lo que está sucediendo, como yo también coincido contigo, no hemos llegado ni al 1%. Pero yo no creo que esto se va a revertir. Yo no creo que es que ahora de la noche a la mañana vamos a volver a la línea que había hasta hace 2-3 meses, que era negar o darle, o el otro día, no sé qué periódico en Australia, tenía un titular que decía lo que decía el ejército israelí, o sea, de ser portavoces del ejército israelí y dejar que ellos se investiguen a sí mismos, que ellos, o sea, y que todo lo que digan se les cree, porque sí que esa posición no se adopta con ningún gobierno del mundo, y mucho menos a nivel periodístico, ni con ningún ejército del mundo. O sea, son cosas que solamente se daban en ese caso. Eso cambió. Yo no creo que eso vaya para atrás. Así que es muy preocupante. A mí me parecía relevante hablarlo porque es que es inevitable, ya es el tema del mundo ahora mismo y puede tener ramificaciones que nos van a afectar a todos, que nos pueden afectar a todos. O sea, estamos hablando de un tema muy, muy, muy complicado. Yo le veo ramificaciones en 3 generaciones, o sea, mínimo. Realmente, yo creo que es muy relevante. Nadie evita, nosotros en ningún momento hemos evitado un tema o el otro. Sí entendemos que es un tema, siempre lo hemos entendido, un tema muy complejo. Tan complejo que no sé, o sea, se requiere un conocimiento muy profundo que no creo que muchas personas tienen, ¿no? De paso. O sea, como todo, como mucho en estos temas que lastimosamente se quedan en la superficie, ¿no? Yo no soy una experta en el tema, yo pudiese decir que tú sabes hasta mucho más, le has dedicado mucho más estudio al tema, pero haciendo un zoom out de lo que he aprendido cuando trazo escenarios, me inclino por pensar lo que tú dices. Yo siento que se va a complicar muchísimo más, que va a ser muy doloroso para todos. Va a ser muy doloroso para todos. Y bueno, o sea, ya viste que hay países que están tomando posicionamiento, pero yo en ese tema soy mucho más cruda y realista.
No, no creo que haya mucha diferencia. No la va a hacer. Sí. No la va a hacer, no siento ni tan siquiera que domésticamente lo va a hacer. No, 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 Porque no. así como Creo que hay una vertiente empujando, cuando hablo doméstico estoy hablando de Estados Unidos, hay otra vertiente también, que empuja, que tira del hilo de la misma manera. Entonces, allí es donde está la situación, ahí es donde se tensa. sí. Pero sí, lo que sí ha habido es un cambio, definitivamente muy evidente. Yo tampoco creí nunca que iba a ver a un presidente de Irán hablando con Carlson. O sea, no, o sea, hay cosas y hay cosas, ¿no? Han pasado cosas que nunca me imaginé ver. Sí. Y yo creo que van a seguir pasando muchas más. Lo que está, Pero bueno, lo que está pasando en Estados Unidos con respecto a ese tema es muy interesante porque como tú sabes, muy interesante. como dicen en Estados Unidos no hay política exterior, todo es política interna y esto no tiene, este cambio de discurso no tiene, yo creo que absolutamente nada que ver con la situación en Medio Oriente sobre el terreno, sino con un tema interno, una lectura interna de cara el año que viene hay elecciones midterm y obviamente es la lectura Exacto. interna de la sociedad estadounidense por dónde soplan los vientos, porque nada en la vida es eterno y los moods de las sociedades van cambiando, las nuevas generaciones vienen con nuevos valores, nuevas tecnologías, etcétera. Y es un momento fascinante porque el lobby israelí en Estados Unidos había sido tan poderoso y había logrado tener tanto control e influencia que hoy en día estamos viendo un cambio grandísimo. Y yo creo, ya para terminar, es que lo importante es que nuestros países empiecen a analizar esto porque yo creo que las ramificaciones pueden ser para todos, ¿no? Y yo creo que una de las cosas más preocupantes de todo esto es eh, que se desaten movimientos de intolerancia, ¿me entiendes? A mí es lo que más me preocupa, pues. Yo creo que va a ser difícil y todos nosotros vamos a tener el deber de que no se meta todo el mundo en la misma bolsa, Por ¿sabes? supuesto, Y que por esto supuesto. no resulte en ningún tipo de crímenes o discriminación, etcétera, que es lo que suele suceder después de los Sí. genocidios. ¿Sabes? Bueno, Es por eso muy... estos análisis se deben hacer técnicos y fríos. Mm, ¿Me explico? Digo, no todo el mundo lo hace, pero es la responsabilidad de aquellos que hagan un análisis técnico y frío de que estas cosas no se metan en, en una canasta todo el mundo de la misma manera, porque no es así. No hay homogeneidad en ningún lado del mundo. Ni todos los panameños pensamos igual, ni todos los panameños piensan igual que el 34% que ahora es 7%. O sea, esto no es así en ningún lado. Así que yo creo que con eso finalizo. Creo que sí, iba a decir algo más. No, eso es todo. Lo que más me preocupa es eso, ¿no? Que nuestros países estén, y sobre todo el nuestro, Sí, el esté nuestro preparado y algunos otros que también tienen características para lo que pueda similares. pasar. Sí. Pero creo que estamos al tanto, ¿ah? Ahora, no sé. O sea, en algún momento sí lo estuvimos, siempre lo hemos estado, pero no sé cuán preparados estamos, es distinto. Una cosa es saberlo y otra cosa es estar listos. Sí. Pero bueno, seguimos entonces en el análisis. Hoy, ¿cuánto? 1 hora y media, estamos progresando. Antes eran como Pero 2 horas. la media fue nuestra, la entrevista sí estuvo bien. La entrevista buenísima, Sí. de verdad, agradecidísima con el embajador George, que es Jorge, Jorge Jaime. Entonces, saludos, nos vemos en el próximo, que sería probablemente el miércoles en 2 semanas, y estaremos conversando con otro invitado, o quién sabe, alguno de estos temas nosotros dos analizándolos en profundidad. Sí. Bueno, todo el mundo, buenas noches. Bueno, buenas tardes todavía, estamos en la tarde. Nos Sí, vemos en 2 semanas, pues. nos vemos. Chao.